Cuando pensamos en los antiguos griegos, solemos imaginarnos filósofos como Sócrates y Platón, la majestuosidad del Partenón o las Olimpiadas, pero la cultura griega también tiene un lado mucho más oscuro y escalofriante. Hoy te presentamos 25 cosas espeluznantes de los antiguos griegos que probablemente no conocías. Prepárate para descubrir el lado más inquietante de la civilización que cambió el mundo. Los antiguos griegos son conocidos por su legado en la filosofía, la ciencia y la política, pero también había aspectos de su vida que hoy nos parecerían absolutamente escalofriantes. Desde extrañas prácticas funerarias hasta rituales perturbadores, su mundo estaba lleno de creencias y costumbres que nos harían estremecer. Vamos a explorar 25 cosas escalofriantes que te harán ver a los antiguos griegos de una manera completamente diferente. Acompáñanos en este viaje a través de lo más espeluznante de la antigua Grecia. Aunque los griegos no eran conocidos por realizar sacrificios humanos de manera habitual, hay relatos antiguos que sugieren que en tiempos de crisis o desesperación, algunos griegos ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. En particular, el dios de la guerra, Ares, parece haber sido destinatario de algunos de estos rituales. Uno de los casos más conocidos es el mito del rey Agamenón, quien sacrificó a su propia hija Ifigenia para obtener los favores de los dioses antes de partir a la guerra de Troya. En la antigua Grecia, si un bebé no era deseado, ya sea por ser una niña, tener malformaciones o por razones económicas, los padres podían abandonarlo en las colinas o montañas para que muriera de frío o fuera devorado por animales. Esta práctica, conocida como exposición infantil, estaba permitida en muchas ciudades griegas, incluida Atenas, aunque no era común en todas las polis. Los bebés expuestos raramente sobrevivían, pero en algunos casos, los esclavos o los ciudadanos más pobres los recogían y los criaban. El famoso oráculo de Delfos, al que acudían los griegos para obtener predicciones y consejos, tenía un oscuro secreto. Las sacerdotisas de Delfos, conocidas como pitonisas, entraban en trance al inhalar gases que emanaban de grietas en la tierra, que hoy se cree que eran gases tóxicos como el etileno. Estas sustancias podrían haber causado alucinaciones y visiones que luego se interpretaban como mensajes divinos. Aunque la lucha de gladiadores es más asociada con Roma, la antigua Grecia tenía sus propias versiones de combates brutales. En ciudades como Esparta, los jóvenes eran entrenados para ser guerreros desde temprana edad, y uno de los eventos más espeluznantes era la criptia, una ceremonia donde los jóvenes espartanos cazaban a hilotas, esclavos del Estado, como parte de su entrenamiento militar. Esta práctica era vista como una manera de endurecer a los jóvenes y enseñarles a matar sin piedad. El canibalismo aparece en varios mitos griegos de manera inquietante. El más famoso es la historia de Cronos, el titán que devoró a sus propios hijos para evitar que uno de ellos lo destronara. Otro caso notable es el rey Tántalo, quien ofreció a los dioses un banquete hecho con la carne de su propio hijo, lo que llevó a su castigo eterno en el Hades. Durante la guerra del Peloponeso, Atenas fue devastada por una terrible plaga en el año 430 a.C., que mató a un tercio de la población. No solo la enfermedad era devastadora, sino que también generó un completo colapso social. Los atenienses abandonaron las normas morales, y el caos reinaba en las calles. Según el historiador Tucídides, las personas ya no temían las leyes ni a los dioses, y las tumbas se llenaban de cadáveres amontonados sin ningún tipo de rito funerario. El famoso filósofo Sócrates fue condenado a muerte en el año 399 a.C. en Atenas. Su crimen fue corromper a la juventud y introducir nuevos dioses. En realidad, Sócrates había cuestionado a las autoridades y la estructura de poder ateniense, y su método de hacer pensar a las personas por sí mismas se consideraba una amenaza. Fue condenado a morir bebiendo cicuta, un veneno mortal, lo que convirtió su muerte en un símbolo de la persecución de las ideas filosóficas. Los espartanos eran conocidos por ser guerreros temidos, pero su formación desde la infancia era extremadamente brutal. Desde los 7 años, los niños eran enviados a la agoge, un sistema educativo militar donde sufrían condiciones extremadamente duras.
incluida la privación de comida, ropa y calor. Los castigos físicos eran constantes, y solo los más fuertes sobrevivían a este entrenamiento. Los griegos no dudaban en usar la tortura como método para obtener confesiones, especialmente cuando se trataba de esclavos. Creían que los esclavos solo dirían la verdad si eran torturados, y los métodos incluían quemaduras, latigazos y mutilaciones. Estos actos eran aceptados socialmente como parte de los juicios y la justicia de la época. Para los griegos, la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje hacia el inframundo. Colocaban monedas en los ojos de los muertos para pagar al barquero Caronte, quien los llevaría a través del río Estigio hasta el reino de Hades. Sin este pago, se creía que las almas quedarían atrapadas vagando por la orilla del río por toda la eternidad. Durante los festivales dedicados a Dionisio, el dios del vino y la locura, se celebraban orgías y banquetes donde el desenfreno era común. Pero algunos relatos antiguos sugieren que durante estas fiestas también había actos de desmembramiento ritual de animales, e incluso en mitos como el de Penteo, los devotos de Dionisio llegaron a despedazar a humanos en un frenesí provocado por el éxtasis religioso. Las erinias o furias eran diosas temidas por su brutalidad, encargadas de castigar a los criminales que cometían crímenes contra su propia sangre, como el asesinato de familiares. Las erinias eran conocidas por su crueldad. Se decía que perseguían a los culpables hasta volverlos locos, y no se detenían hasta que el culpable pagaba con sangre por su crimen. La mutilación era una forma común de castigo en la antigua Grecia, especialmente para los esclavos o los criminales. Una de las formas más espeluznantes de castigo era la castración o la amputación de extremidades, que se utilizaba para incapacitar a los criminales y a aquellos que intentaban escapar de su esclavitud. En la mitología griega, el castigo de Sísifo es uno de los más famosos y aterradores. Condenado por desafiar a los dioses, Sísifo fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta al inicio, una y otra vez, por toda la eternidad. Este castigo es un símbolo de la inutilidad y el tormento eterno que los dioses podían infligir a quienes los desafiaban. En algunas regiones de Grecia, era costumbre sacrificar esclavos en los funerales de los aristócratas para que sirvieran al amo en el más allá. Aunque esta práctica no era común en toda Grecia, en ciudades como Tesalia se han encontrado restos que sugieren la muerte ritual de esclavos junto con sus amos. En la leyenda del Minotauro, el rey Minos de Creta exigía que Atenas enviara a 14 jóvenes cada año como tributo para ser devorados por la bestia, que vivía en un laberinto construido por Dédalo. Aunque el Minotauro es un mito, refleja el temor que los griegos antiguos tenían a los sacrificios humanos y la crueldad que a veces existía entre las ciudades-estado. Ser un prisionero de guerra en la antigua Grecia era una sentencia a la esclavitud o algo peor. En algunos casos, los prisioneros capturados eran vendidos como esclavos, y otros eran torturados para obtener información. Los más desafortunados eran ejecutados en público y sus cadáveres expuestos como advertencia a los enemigos. En la mitología griega, Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, fue condenado por Zeus a un castigo eterno. Fue encadenado a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día, y cada noche el órgano se regeneraba, repitiendo el tormento. Esta leyenda es uno de los castigos más brutales y escalofriantes de la mitología griega. Los órficos eran un grupo religioso mistérico en la antigua Grecia que practicaba rituales secretos y creía en la reencarnación. Algunos relatos sugieren que sus iniciaciones podían ser extremas, e incluían el consumo de carne cruda y rituales sangrientos. Aunque se sabe poco de estos ritos, los misterios órficos están envueltos en mitos y leyendas espeluznantes. Los antiguos griegos veneraban a sus héroes caídos en la batalla, pero algunos de estos cultos tomaban un giro macabro. Se creía que los héroes podían ser invocados para ayudar en la guerra, y en algunos casos, se realizaban sacrificios en sus tumbas para apaciguarlos. Estos cultos a los muertos eran una mezcla de honor y temor, y los griegos creían que los espíritus de los héroes podían ser tanto benévolos como vengativos.
Esparta era conocida por su brutalidad militar, y uno de los aspectos más oscuros de su cultura era el sacrificio de prisioneros de guerra. Los espartanos realizaban estos sacrificios como parte de sus rituales antes de las batallas, creyendo que apaciguarían a los dioses y les garantizarían la victoria. Cuando un crimen quedaba impune en la tierra, las erinias, o furias, eran invocadas para vengar la sangre derramada, especialmente en casos de asesinato entre familiares. Se creía que estas deidades implacables perseguían a los culpables, torturándolos física y mentalmente hasta que confesaran su crimen. Incluso en la muerte, no había escape de su venganza. En tiempos de guerra, los desertores o traidores eran tratados con particular crueldad. Los griegos no solo los ejecutaban, sino que a menudo les cortaban las manos, los pies o la lengua antes de matarlos, para asegurarse de que sirvieran como ejemplo para otros. Este tipo de castigos estaba destinado a sembrar el miedo y evitar más deserciones. Los griegos creían que los muertos que no eran enterrados de manera adecuada vagaban por la tierra como fantasmas vengativos. Esto es especialmente evidente en la obra de Sófocles, Antígona, donde la heroína arriesga su vida para enterrar a su hermano y evitar que su alma quede atrapada. Los griegos temían tanto a estos espíritus que realizaban rituales para apaciguarlos y asegurar su paso al inframundo. En algunas ciudades griegas, como Atenas, existía un oscuro ritual conocido como el Fármakos. Durante este rito, en tiempos de crisis, como plagas o desastres, se elegía a una persona marginada de la sociedad, un criminal, un esclavo o alguien que viviera en la pobreza extrema, y se le sacrificaba o expulsaba para purificar a la comunidad. Se creía que este chivo expiatorio humano absorbía los pecados y las desgracias de la ciudad, asegurando así la protección de los dioses. La antigua Grecia nos ha dejado un legado cultural increíble, desde la democracia hasta la filosofía, el arte y la ciencia. Sin embargo, detrás de esos grandes logros, también existía un lado oscuro, lleno de prácticas escalofriantes que hoy nos resultan difíciles de comprender. Estos 25 aspectos inquietantes de la vida griega antigua nos muestran que, incluso en las civilizaciones más avanzadas, el miedo, la superstición y la brutalidad eran parte de la vida diaria. ¿Qué opinas? ¿Te ha sorprendido este lado oscuro de la antigua Grecia? Sigue explorando la historia y descubre cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente.